muchachos? Bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Química. Vamos a iniciar nuestra lección número 1 de esta fantástica ciencia que forma parte obviamente de las ciencias exactas junto con matemáticas, física, biología, y propiamente química. Y quiero empezarte a comentar que química es, digamos, una ciencia que va muy de la mano con biología y física, mucho más con ellas que propiamente con matemáticas. Sin embargo, las bases químicas forman un conjunto de conceptos de física cuántica. No vamos a estudiar, o este curso no se va a enfocar propiamente al estudio de física cuántica. Sin embargo, vamos a estudiar las bases, en esta primera lección de hecho, pero enfocando todo al aspecto de química, ¿vale? Entonces, en nuestra primer clase vamos a identificar los aspectos básicos de la química en conjunto con estos conceptos que vienen propiamente de física cuántica. Vamos a diferenciar los fenómenos presentes en la naturaleza, físicos, químicos y biológicos, para que al final de esta lección podamos tener un manejo adecuado sobre los conceptos de esta ciencia que vamos a posteriormente estar utilizando a lo largo de nuestras clases. Y bien, vamos a definir lo que es química para dar inicio a lo que es nuestro curso. Y bueno, química es una ciencia que estudia las propiedades y cambios de la materia. Pero, bueno, existen muchos tipos o muchas ramificaciones de lo que es química. Química lo vamos a identificar como química inorgánica y química orgánica. La inorgánica se va a tratar acerca del estudio de elementos, enlaces, propiamente lo que no es materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Ok, luego lo que va a estudiar química orgánica, que son las propiedades de los compuestos que están formados a partir del carbono. Eso es química orgánica. Y propiamente, de hecho, química orgánica va más o está un poquito más orientado a funciones metabólicas, que es lo que se vio en biología. Entonces, química es una ciencia tan versátil que se tiene que partir en varias. Esas son las principales clasificaciones, inorgánica y orgánica. Pero también existe química analítica, que es cuando vemos los procedimientos estequiométricos, biolumétricos para este análisis de calidad de pruebas, de medir los parámetros de algún medicamento, etcétera, etcétera. Que eso ya propiamente pues se une y con otras áreas y propiamente hacen como producto lo que es la química farmacéutica. Sí tiene bases matemáticas, porque obviamente si utilizamos cálculos está implícita las matemáticas. Sin embargo, en este curso nos vamos a orientar un poco más en los aspectos más básicos, más elementales, no tan diseñados, porque pues eso ya corresponde ya a propiamente una clasificación o un nivel mayor. Pero química es la ciencia más interesante, con más interrogantes hasta ahorita. Y bueno, en la naturaleza nosotros manejamos 3 tipos de fenómenos, que son los biológicos, los físicos y los químicos. Los biológicos son cambios en las sustancias o en organismos o microorganismos donde interviene una reacción metabólica o existe la intervención de otro organismo o de otro microorganismo. Un ejemplo, cuando nosotros estamos en la selva, existen ciertos factores que afectan la reacción o la evolución de la selva, o cuando estamos viendo fotosíntesis, que necesitamos de los rayos que ejerce la estrella, nuestra gran estrella, el Sol, sobre una plantita o sobre nosotros mismos, y obviamente hace un proceso para obtenerse energía, ¿no? O por ejemplo, algo más puntual que podemos ver en nuestra casa. Si tú dejas, por ejemplo, la leche
a temperaturas muy altas y durante un tiempo muy prolongado se corta, porque ya hay presencia de microorganismos que cortaron esta leche, ¿vale? Esos son fenómenos biológicos, por eso te digo que es cuando interviene una reacción metabólica. Recuerda, una reacción metabólica dentro del proceso de descomposición de la leche pues es la fermentación, o incluso ahí mismo que también interviene otro microorganismo sobre lo que es esta materia de la leche, ¿no? Que es uno de los azúcares que nos ayudan a obtención de energía. Y bueno, los físicos son cambios en las sustancias en las que no se modifica su estructura interna. Un ejemplo, cuando andamos en bicicleta, que es un fenómeno mecánico propiamente estudiado por la física, o incluso el ciclo del agua. El ciclo del agua, a pesar de que es un ciclo que vemos en biología y que nos ayuda a vivir, obviamente, por eso se ve en biología, las fases de este ciclo son fenómenos físicos: la sublimación, la condensación, la precipitación, son fenómenos de carácter físico, porque no está alterando la estructura interna, sino la estructura física, que en este caso es del agua. Y obviamente los fenómenos químicos son cambios en las sustancias en las que sí se modifica su estructura interna. Por ejemplo, cuando vamos a crear o dejamos un metal, un clavo expuesto al aire y se moja, pues obviamente se oxida, ¿no? Eso sí es un cambio químico. O no nada más un clavo, cuando por ejemplo compramos un aguacate y lo dejamos a la intemperie, pues obviamente cambia de color porque se oxida. Eso es la parte de la química. Y bueno, un pequeño tip o un pequeño truco que aprendí fue para identificar los fenómenos fue: si huele feo o si huele, es biológico; si se mueve, es físico; y si cambia de color, es químico. No siempre los fenómenos químicos van a cambiar de color, pero es una manera de visualizarlos un poco más fácil. Y bien, en esta imagen podemos apreciar distintos ejemplos de lo que son los fenómenos presentes en la naturaleza, ¿no? También un fenómeno físico es el magnetismo. Ahí podemos ver en la parte izquierda de la pantalla que como este imancito está trayendo lo que son este polvito que es metal. Ajá, es limadura de hierro para ser más exacta. Esos son la fuerza de atracción que ejerce el magnetismo sobre este campo, ¿no? También donde podemos observarlo cuando se hace el fenómeno de las auroras boreales, o incluso en el fenómeno que explica el funcionamiento de una brújula, que obviamente cuando veamos la parte de física se va a estudiar o se va a comprender un poco más este aspecto del magnetismo. El fenómeno químico, como yo te lo comentaba, es cuando, por ejemplo, aquí tenemos una cadena que se oxidó. Y para que lo podamos visualizar mejor o entender un poco mejor, un fenómeno químico es cuando está la presencia de un agente químico, que en este caso puede ser un elemento o puede ser un compuesto. Y me vas a decir, ¿cómo es que se oxida, no? Primero que nada, cuando se oxida un metal es por lo que en general hubo presencia de agua o está húmedo, y por presencia de oxígeno, pues empieza a tornar de este color, que este color rojizo es la presencia del hierro o del fierro, como nosotros decimos, en una superficie, ¿vale? Eso es un fenómeno químico. Y el biológico, pues como ya lo habíamos hablado, que era la fotosíntesis, donde implica aquí la atracción o la recuperación de los rayos del sol para transformarlos en energía y obtener ATP, obtener glucosa y así obtener el oxígeno que a nosotros pues nos da vida, ¿no? Esos son algunos ejemplos que nosotros podemos observar en nuestra vida cotidiana. Y bien, los conceptos básicos en química vamos a ir por niveles, siendo el primero o el más importante para iniciar el estudio de la química es el concepto de materia. Y materia vamos a definirla como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y está compuesto por partículas elementales. Ahora, quiero aclarar un aspecto y un punto. El hecho de que nosotros no veamos la materia no quiere decir que no exista. Claro que existe. Por ejemplo,
El aire, es una masa, ¿no?, de gas que no la vemos lo que está suspendido en él, basura, hojas, partículas hasta suspendidas, que son contaminantes, pero propiamente el aire no lo vemos. Entonces, lo sentimos, sabemos que está porque lo necesitamos incluso hasta para hacer algunas funciones biológicas, pero no lo podemos ver. Entonces, no quiere decir que el aire no sea parte de la materia. Entonces, sí, todo va a ocupar un cuerpo en el espacio, aunque no sea perceptible a nuestros ojos. Y la materia la vamos a dividir en sustancias puras y en mezclas. En esta lección vamos solamente a definir lo que son las sustancias puras, ya que en nuestra próxima lección vamos a estar hablando propiamente de lo que son las mezclas. Y bueno, las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo componente. Un ejemplo de ellas es el elemento. Un elemento es la unión de dos o más átomos del mismo tipo. Y nada más podemos separarlos por medio de métodos nucleares. Y es aquí donde yo te hacía hincapié al inicio de la lección sobre lo que es física cuántica. Estos métodos nucleares son propiamente métodos físicos muy especializados que buscan de alguna manera investigar qué hay adentro del átomo y poder entender un poco mejor la composición de los mismos. Pero nosotros nos vamos a enfocar más al conjunto de ellos. Entonces, tenemos aquí como ejemplo al oxígeno, que este es un elemento. Estos elementos van a estar ordenados y clasificados en una tabla periódica, ¿vale? Entonces, esta tabla periódica la vamos a estudiar prontamente en otra lección, pero esto es lo que es un elemento. Obviamente tiene ciertas características como el símbolo, masa molar, el nombre, estado de transición, etcétera, etcétera, pero vamos a dejar eso para otra clase y nos vamos a enfocar que este pequeño cuadrito es el oxígeno, que de hecho forma parte de nuestros bioelementos para poder existir. Y la unión, obviamente, de varios elementos es lo que nos compone o lo que nos da como producto un compuesto. En la imagen podemos apreciar lo que es la molécula de agua. Estas moléculas, o propiamente esta, de hecho está formada por oxígeno, son de composición fija y se separan por métodos físicos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hacemos una leche de chocolate o de cualquier tipo de componente que esté en presencia, que no se disuelva tan fácilmente, lo queremos separar y hacemos como que de lado el vasito, ¿no? Eso se le llama decantación y ese es un proceso de separación físico. Existen otros métodos un poquito más complejos, que es como por ejemplo para separar la molécula de agua de oxígeno, que intervienen presiones, intervienen temperaturas, y por eso se les llama métodos físicos, porque en algunas ocasiones no se logran propiamente con un elemento o con otro compuesto, que sí hay casos en donde se necesita otra mezcla, otro elemento, pero cuando no se considera propiamente un método físico, ¿vale? Esos son los elementos o los conceptos básicos. Sin embargo, también la molécula, que es un concepto que vamos a estar manejando mucho en química, porque es la partícula más pequeña que conserva todas sus propiedades. Y bueno, aquí podemos observar lo que es una molécula de ADN, la que se está moviendo, la que está en la parte izquierda, que es obviamente la que guarda toda nuestra información genética. Tiene las bases nitrogenadas, tiene el timina, guanina, etcétera, pero a pesar de que tiene tantos componentes, es una molécula y es pequeñita, muy pequeñita. Recuerda que debe de estar almacenada dentro de una célula que mide aproximadamente entre 10 a 100 micras. Entonces, esta, a pesar de ser tan pequeña, guarda mucha información y bueno, eso es a lo que se refiere, que conserva todas sus propiedades, tiene sus enlaces, tiene sus compuestos ordenados, etcétera, etcétera. Y del lado derecho vemos, al ADN, lo podemos considerar como una molécula pequeña, micromolecular. Sin embargo, relativamente en tamaño, la que está en la parte derecha es la forma molecular del diamante. El diamante está hecho de enlaces de carbono.
y en comparación a la del ADN es mucho más grande. Si nosotros nos lo viéramos con un microscopio electrónico de barrido, podemos observar esto. Entonces es mucho mayor la composición o la molécula de un diamante a la de la propia vida. Eso es a lo que se refiere que conserva sus propiedades, porque no siempre van a ser las mismas para una molécula biológica, para una química, etcétera, etcétera. Esos son los conceptos. Sin embargo, también dentro del área básica que vamos a estar observando en química, es, por ejemplo, los estados de agregación de la materia, o en pocas palabras, cómo se va a presentar en la naturaleza la materia. Y existen 4 casos o 4 clasificaciones, que es sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sí, el plasma también se le considera un estado de agregación de la materia. Y como podemos observar, aquí nos ponen de ejemplo a lo que es el agua. El agua es de los pocos componentes que se presenta en la mayoría de los estados de agregación de la materia. De hecho, si observas en la imagen, abajo de cada fotografía hay una serie de puntitos y líneas. Y bueno, en el plasma pues son signos positivos y negativos. Dentro de los 3 primeros nos están mostrando cómo se ven estos estados a nivel molecular, independientemente del compuesto o del elemento que estemos estudiando. Así están formadas sus moléculas. Vamos a ver sus características de cada uno. De un sólido, sus partículas están ordenadas y de hecho muy juntas. Sus fuerzas intermoleculares son muy fuertes, por lo tanto sus partículas forman un cuerpo definido, un volumen definido, ¿vale? Y bueno, estas moléculas del sólido pueden ser o pueden estar en forma de moléculas propiamente, de átomos o de iones. Cuando está en forma átomo, bueno, sus enlaces hacen enlaces covalentes, que en otra lección vamos también a definir qué es un enlace covalente, con un punto de fusión y ebullición altos. El punto de fusión es el punto de congelamiento y el punto de ebullición es el punto de máximo cuando se calienta una sustancia, ¿vale? Las moléculas, cuando se encuentra presente a nivel molecular, se encuentran unidas entre sí y forman enlaces un poco más débiles, sin embargo están muy unidas. Por lo tanto, al formar enlaces muy pequeñitos o muy débiles, hace que el punto de fusión y ebullición bajen, sean un poco más versátiles al ojo y a la percepción humana. Y cuando está hablando en forma de iones, en forma de cargas eléctricas, por atracción electrostática, se vuelven duros y resistentes, pero no conducen la electricidad. Cuando están en forma metálica, sí vuelven a tener esta dureza, pero con la diferencia de que aquí sí van a ser conductores de electricidad, y obviamente como van a soportar cargas eléctricas, el punto de fusión y ebullición son altos. Esta es la presencia del sólido. De hecho, en el planeta Tierra existe un porcentaje un poco mayor al de los otros 3 estados de sustancias sólidas, ¿va? En la imagen que vemos con fondo amarillo es cómo se ve a nivel molecular un compuesto o una estructura sólida, ¿va? Y bueno, como ejemplo tenemos al hielo, ¿no? Que es la forma sólida del agua. Ahora, vamos a ver las propiedades de un líquido que es un poco más versátil. El volumen es definido, aunque van a adoptar la forma del recipiente que lo contenga. Son incompresibles o, bueno, en pocas palabras, tienen una poca habilidad para ser comprimidos, para que se les aplique una fuerza y se puedan comprimir. Tienen alta densidad y se deslizan entre sí libremente. Aquí en la imagen, de hecho, podemos observar lo que es un vasito de agua. En la parte izquierda está el vaso como nosotros lo observamos, como nosotros lo conocemos, pero si vemos sus partículas y sus moléculas, tienen esta formación como en el vasito derecho.
pero como lo dice la teoría o sus propiedades, van a adoptar la forma del recipiente que lo contenga. Un ejemplo, imagínate tú cuando estás llenando tu tinaco de agua, no es propiamente un vaso, ¿no? O a veces hay cisternas que son un poco cuadradas o que tengan esta formación como el de un tinaco. Entonces van a adoptar esa forma. O incluso si tú llegases a llenar un globo de agua y captaras el momento exacto donde se revienta la parte que compone al globo, este látex, vas a observar por un microsegundo que el líquido va a tener esa forma del globo. Entonces es tan interesante los líquidos y obviamente sus puntos de ebullición y fusión varían dependiendo del elemento o compuesto que se esté estudiando y de las condiciones en las que se esté presentando, ¿no? Por ejemplo, el agua aquí en la Ciudad de México su punto de ebullición es aproximadamente entre 92 y 94 grados, pero si nos vamos al mar es de 100 grados por la diferencia de presiones. Y el punto de fusión es de 0 grados, mientras que en otros lugares se ha dado hasta de menos 4 grados, entonces varía mucho el estado físico y las condiciones en donde se va a encontrar este tipo de compuestos. El próximo es el gas. El gas, esos sí son un poquito más complicados porque van a subir la forma del recipiente que lo contienen. Son de baja densidad, por eso no los podemos observar en algunos casos. Son altamente compresibles y su movimiento molecular es muy libre. Aquí en la imagen podemos observar, de hecho, mientras que en el estado sólido las moléculas estaban unidas, o sea, no se separaban. En el estado líquido son un poco más libres. Aquí en el gas es totalmente libertad para las moléculas de un gas. Por lo tanto, como están tan libres y tan excitadas, hacen estas formaciones gaseosas y por lo mismo es este aspecto de la compresibilidad. Cuando se calientan, se mueven las moléculas y empieza a emitirse la materia en forma de gas. De hecho, aquí en la imagen podemos observar una fuente de calor abajo del recipiente, que es cuando las moléculas se activan y empiezan a moverse libremente. Pero ojo, no van a chocar como tal. Y si chocan, no es tan agresivo este movimiento. Simplemente van a estar rebotando y se acabó. Ahora me vas a decir, tal vez que sí huele el gas, ¿no? Que sí lo percibes, pero no, los gases no huelen, se les añaden ciertas sustancias para que nosotros los podamos percibir en caso de alguna emergencia, como es el gas que utilizamos en casa. Se le añade un compuesto que se llama mercaptano para que podamos olerlo y si identificamos si hay alguna fuga de gas. Pero los gases por lo general no huelen. No se visualizan, solo se sienten y necesitamos de métodos un poco más especializados para poder hacer esta parte de compresibilidad o estudiarlos. Y bien, el último estado de agregación es el plasma. No tiene mucho de haberse descubierto o de haberse declarado como estado de agregación. Sin embargo, se encontraron características muy diferentes a los otros estados, que es la alta presión y la alta temperatura. Que hay partículas en excitación. Partículas en excitación me refiero a cuando están activas. Cuando de un estado de reposo empiezan a activarse. Y por lo tanto tienen átomos dispersos. Bien, un estado de plasma, para que me entiendas un poquito mejor, es cuando se tiene los gases, pero se calientan a temperaturas más extremas que de por sí ya los gases soportan. Entonces, las temperaturas de los gases se mueven tan rápido que aquí sí chocan, se rompen o se fracturan estas moléculas y desarrollan un estado o un elevado nivel energético que es fuertemente ionizado. Cuando estas partículas chocan, que es como la parte o el diagrama que vemos abajo, empiezan a explotar de alguna manera y cuando explotan liberan una gran cantidad de energía, que es como la podemos apreciar, o una analogía que están haciendo a nivel subatómico, es como la imagen derecha. Explotan tanto que liberan esta gran cantidad de energía y el estado físico pues no corresponde ni a un sólido, ni a un líquido, ni a un gas,
porque tiene conjunción de los tres. ¿Cómo es esto? ¿O dónde podemos observar el plasma en nuestra vida cotidiana? En la lava. En la lava y en el magma de un volcán, obviamente. Cuando un volcán explota es porque hay mucha acumulación de presión y temperatura en su interior, lo cual sigue el primer principio del estado de plasma. Entonces se libera y es cuando chocan las partículas. Cuando chocan, pues obviamente ya es lo que sale como lava, que si tú podrás ver en películas o si tienes la oportunidad o has sido el afortunado de ver propiamente a lo que es la lava, verás que no es ni tan líquida ni tan sólida y mucho menos un gas. Y es viscosa, precisamente con este aspecto medio viscosito. Eso es lo que nos da propiamente lo que es el plasma. Y bueno, sí forma parte y a la vez no, porque tuvieron que diseñar un nuevo estado de agregación de la materia para poder explicar este fenómeno, pero si te das cuenta, la etapa de un volcán pasa por casi todos los estados de agregación, y es por eso que se investiga, o por eso que se dio esta definición, porque era tanta la acumulación de energía que emitían este tipo de sustancias que obliga a las moléculas a que formen estos estados altamente ionizados, ¿va? Entonces, sí existen más compuestos que a lo largo de nuestras lecciones vamos a ir identificando, pero, acerca del plasma, pero los que más vamos a estar hablando o utilizando son los tres primeros, sobre todo cuando veamos la parte del agua, que es uno de los componentes o disolventes universales. En nuestra próxima lección vamos a hablar lo que son las mezclas y vamos a también a identificar que los estados de agregación de la materia van a estar presentes en estas mezclas, ya que las mezclas pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas. De hecho, el aire es una de las mezclas de varios componentes o de varios elementos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y bien, de mi parte es todo. Espero te haya gustado esta lección, ya que es la que nos va a dar hincapié a todo esto. Y bueno, te recomiendo que si puedes visualizar en tu casa, en tu vida cotidiana, estos aspectos o estos conceptos tan básicos para que tú te des cuenta que la química no es propiamente en un lugar de un laboratorio, sino que también la podemos tener en casa. De hecho, yo siempre he dicho que las mamás o las personas que se dedican a hacer de comer, chefs, todos, al finalmente todos, cuando estamos en la cocina es estar en un laboratorio, porque mezclamos condimentos, mezclamos muchas cosas y formamos al final de cuentas un producto que es nuestra comida, independientemente del sazón de cada quien, pero esa es una analogía y sí podemos comparar a nuestra vida cotidiana, que en este caso es la cocina, con un nivel laboratorio. Y bueno, de mi parte es todo y nos vemos en la próxima lección. Bye.